de un tuit que puso hace unos momentos el expresidente Felipe Calderón. Escribió: ¿a quién acusas? A quien usted diga, señor presidente, entre comillas. Bueno, y el presidente López Obrador acaba de decir, Felipe Calderón, gusto en saludarte, buenos días, que el que nada debe, nada teme, y que, contrario a lo que tú expresaste, lo expresaste aquí la semana pasada en el programa, que él y su gobierno no están persiguiendo a nadie. Felipe, buen día. Pues yo sostengo lo que te digo, Ciro. Esto, más que un caso legal y mucho menos penal, es un caso en mi persona de persecución política. No me meto a defender ni me interesa a nadie más de los mencionados, porque esto es un tutti frutti de acusados. Y responde un poco a eso. No tiene lógica la denuncia más que alinear en una acusación penal, en mi caso insidiosa, mentirosa, calumniosa, a quienes somos adversarios o nos hemos opuesto a López Obrador, quienes representamos alguna preocupación para este carácter político, en nuestro caso por la creación y registro inminente de México Libre, a pesar de las maniobras que desde su oficina se hacen para bloquearnos el registro habiendo cumplido todos los requisitos. Todos esos preocupaciones de López Obrador de carácter político están alineados en esta demanda, algunos con razón, en mi caso sin ella, absolutamente lo niego, y es una persecución política, no tiene sustento ni pies ni cabeza, Ciro. Es una persecución, una revancha, una venganza. Dice el presidente que ya me perdonó en el 2006, no tiene nada que perdonarme en el 2006, te gané limpiamente como su propio equipo reconoció, y además, dice el dicho popular, que aclaración no pedida, confesión manifiesta, ¿no? Yo creo que sí trae algo ahí, un rencor, una amargura, un agravio, qué sé yo, pues que lo está viviendo como una venganza contra mí. Me parece lamentable, me parece que daña enormemente al país, pero pues tampoco nos vamos a agachar y a dejar, ¿sí, no? Él dice, si no es cierto lo que dice Lozoya, si lo están calumniando, que denuncien, que vayan y denuncien. No se trata de eso, claro que lo podemos hacer, pero se trata de que el proceso se apegue a derechos, Ciro. En mi caso me mencionan de oídas que si un cliente le dijo, no se atreven siquiera a mencionar que me dieron un centavo, porque ahora sí, como te decía, bien sabe el diablo a quién se le aparece, porque a mí ni un centavo partido por la mitad, ni siquiera lo menciona Lozoya, ni su testigo misterioso, etcétera. Pero es calumnioso lo que hace, y además se revuelven peras con manzanas, Ciro. El tema que mencionan no es ni por sobornos, no es ni por dinero, es el tema, como tú mencionabas, del Tileno 21, que además es un caso de política pública, discutible si quieres, pero que en su momento fue súper analizado por gente muy competente, que estaba en Pemex, primero Reyes Heroles y luego Juan José Suárez Coppel, gente muy competente, grandes economistas, sus equipos también, la gente de energía, tanto Georgina Kete como Mid, como Herrera, en fin, pues gente que lo analizó al revés del derecho y tenía una lógica impecable entonces, Ciro. Había que reestructurar la industria petroquímica en México, desde el presidente Cedillo se quiso hacer eso, se hizo además la base para hacer, todo el mundo coincidía desde el proyecto Fénix de Fox, que tendría que ser garantizando el suministro de las materias primas, que es el etano, a quien ganara ese concurso. No había dinero para que lo hiciera el gobierno, y qué bueno que no lo hizo, porque eran como $5,000 millones. Se propuso y se logró que íntegramente lo hiciera la iniciativa privada. Se generaron como 15,000 empleos en la construcción, todavía hay 3,000 empleos activos, bien pagados, productivos. Es el mayor proyecto de inversión petroquímica en Iberoamérica en varias décadas. Es un proyecto que desde el punto de vista de la producción de plástico es exitoso, en fin. Y lo que dice el presidente que se da un descuento por abajo del mercado, eso no es cierto. En aquel momento el mercado es el precio. Ese precio se determinó por una subasta en la que participaron 17 empresas. Ninguna llegó al mínimo pedido por Pemex, se tuvo que repetir, se repitió, se le asignó a los ganadores limpiamente, no hubo una sola protesta. ¿Y por qué razón salió ese precio? Porque además respondía a razones técnicas. Como explicaba también, no me voy a ir a las tecnicidades, pero el precio del gas y del etano, que entonces se quemaba, se perdía, se vendía metiéndolo de relleno al gas en el ducto, es decir, se desperdiciaba completamente. El precio del etano y del gas es menor en las zonas de producción que en las zonas de venta. Ahí a boca de paso en Tabasco, en Veracruz, en Campeche, vale menos que en el mercado. Claro, ¿cuál es el problema que también explicaba tu auditorio la vez pasada? Que con el paso del tiempo, como pasan 2 administraciones ya, la de Lozoya precisamente, que acabaron con la inversión en exploración y producción de Pemex, y esta administración de Romero y López Obrador,
que tampoco están invirtiendo en exploración y producción, sino haciendo la tonta refinería de Dos Bocas, están tirando el dinero donde no deben. Por esa razón Pemex ya no produce gas ni etano. Entonces lo que era un negocio súper productivo, que le daba utilidades a Pemex, de sacar el gas, separar el etano y vendérselo garantizado a un particular, se volvió un negocio con pérdida, porque ahora, como no produce, pues tiene que importarlo. Si tú tienes una tortillería, te tienes que vender 1 kilo de tortillas todos los días a uno de tus vecinos, pues mientras las produces te va bien, pero si ya dejas de producir tortillas y tienes que comprar a la competencia, pues te va mal. Eso es lo que hay. Pero en el fondo, que es una cosa discutible finalmente técnicamente, lo que hay es una persecución política. Insistes en que es persecución. Porque no tiene otra razón de ser. El presidente tiene un rencor expreso contra mí, que no tiene nada de cristiano, por cierto, ¿no? Es un tema de venganza, es un tema de persecución, es un tema de hostilidad, es un tema que yo no me siento calificado para diagnosticarlo, pero pues, tiene y va, y a propósito de lo que es internacionalmente conocido, porque Odebrecht tiene juicios en Brasil y en Estados Unidos, de sobornos dados a diversas administraciones, incluso a otros presidentes en el mundo. Sí. Yo soy uno de los presidentes que nunca Odebrecht mencionó, porque nunca me dieron un centavo. Y como nada me pueden probar de eso, y porque tengo mis cuentas abiertas, por cierto, hablando de efectivo, yo no soy alguien que maneje su vida en efectivo. Yo sí tengo cuentas bancarias, tarjetas de crédito, pago impuestos, etcétera, pero en fin, es otro tema. Mi vida está totalmente abierta, ha sido transparente desde que fui por primera vez asambleísta en 1988, Margarita también. Como no tiene nada de eso, ahora se van por un tema que es discutible de política pública. ¿Sí? ¿Quieren hablar de decisiones presidenciales que le han provocado serias pérdidas al país? Pues, ¿qué te parece si hablamos del aeropuerto? El aeropuerto le dejó a México una pérdida de probablemente unos 180,000. La cancelación del aeropuerto de Texcoco. Sí, ahora, Felipe, es probable, si vemos la lógica que han tomado los hechos, es probable que una vez que la Fiscalía valore la acusación de Emilio Lozoya, sea citado a declarar ante el Ministerio Público Federal. Pues mira, yo apelo y espero que la capacidad y la dignidad del fiscal, que están a prueba, de Gert Manero, salga a flote. Porque lo que hemos visto ahora es un proceso inducido por el presidente. Fíjate, este tema que me preguntas esto, sí. La última vez que tuve el placer de hablar con ustedes, estábamos hablando de la versión que el propio gobierno filtró a Proceso. El lunes de la semana pasada. Así es. En esa versión decían, como queriendo arañar mi presidencia y queriendo imputar, que bueno, hubo una reunión en Pinos donde se le dio seguimiento al plan de Chile 91. Pues claro, no sé si cuándo haya sido, pero pues qué bueno que le hayan dado seguimiento. Está en el Plan Nacional de Desarrollo, está en el Plan Sectorial de Energía que aprueba alguna de las cámaras, no recuerdo ahorita cuál. Era público y notorio que bueno que se le da seguimiento a un proyecto de $5,000 millones de inversión. Pero como ven que está muy flojo, al día siguiente, el propio Gert ese día saca un boletín de lo que dijo Lozoya, menciona al expresidente Peña, menciona a Videgaray, a mí no me menciona. Curiosamente, en la mañanera del día siguiente, ¿sabes quién me menciona? El presidente. Sí. Dice que yo soy acusado. Eso no era cierto en ese momento. Pero regreso a la pregunta. Déjame terminar esa reconstrucción, por favor, porque es importante. El documento que vimos ayer está presentado después de la mañanera del presidente, donde dijo que estaban acusados varios expresidentes. Es decir, la investigación no está siguiendo la ley, sino lo que se le está ocurriendo a la narrativa presidencial. Y dice que se aparezca el video y el video desaparece, que se aparezca la acusación y la acusación aparece. Es totalmente arbitrario, Ciro, es totalmente violatorio de la legalidad. Por supuesto que yo estoy aquí vivo, aquí estoy a las órdenes de todo, en un juicio apegado a derecho, estoy perfectamente claro y verdaderamente tranquilo. En un juicio apegado a derecho, ¿a qué te refieres con eso? Me parece que lo que estamos presenciando es una persecución política, insisto, donde el presidente está torciendo la ley. Otro ejemplo, que se haga la consulta al pueblo. Es también violatorio de derechos, Ciro. Precisamente ¿por qué? Porque está induciendo, está torciendo, está forzando el criterio de los juzgadores. Es decir, pues una consulta obviamente todos vamos a ver la respuesta, ¿no? Pues claro que se juzgue, pues cualquiera que la deba que la pague. Pero eso prejuzga, reorienta a los juzgadores. Es precisamente lo que en el caso de Florencia se llamó la corrupción de criterio, ¿no? Es decir, el esfuerzo mediático del presidente, que tiene propósitos político-electorales, está torciendo la justicia. Y estamos llegando al extremo donde, como Nerón en el circo romano,
primero eche un ojo a ver qué opina el pueblo y luego decide la vida y la muerte de las víctimas. Es una persecución política, Bueno. no es Estado de Derecho, no es legalidad. Pues muchas gracias, Felipe. Gracias. Al contrario, aquí vamos a estar y pues bienaventurados los perseguidos, porque Dios es el reino de los cielos. Gracias, Felipe. Hasta Buen luego. día. Felipe Calderón, hacemos una pausa al